Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. En los últimos tiempos ha habido varios intentos ya de sacar un atomizador reparable de malla. Yo no los he probado todos, pero los que he probado la verdad es que casi todos pecaban de lo mismo, flaqueaban en el mismo aspecto. Es complicado conseguir que no den sabor a quemado, que tengan un buen drenaje, que todo el algodón quede perfectamente en contacto con toda la superficie de la malla. Y ya os digo, con las experiencias que yo he tenido, la verdad es que ninguna ha sido muy satisfactoria. De hecho, la primera versión del atomizador que venimos a ver hoy, lo probé y sufrí muchos problemas de ese estilo. Muy complicado hacer que no tuviera sabor a quemado, tenía que estar todo súper saturado de líquido y en el momento en el que se secaba un poquito ya teníamos ese sabor un tanto extraño. Incluso me chupé 2 o 3 veces llamaradas del propio atomizador y a dar una calada, encenderse y tragarme la llama. No es tan complicado o tan peligroso como pueda parecer, la verdad. No me hizo daño ni me quemé la garganta ni mucho menos, pero es ciertamente desagradable. Hoy vamos a echar un vistazo a la segunda versión del Profile de Wotofo, el Wotofo Profile 1.5. Así que puede resultar interesante ver si en esta versión, esta nueva versión del Profile, Wotofo ha conseguido por fin sacar un reparable de estos tipos de mallas que dan muy buen resultado en claromizadores. La verdad es que en claromizadores van muy bien con esas mallas que vienen en las resistencias comerciales, pero en reparable, la verdad, como os digo, nadie lo ha clavado. A ver si puede ser que Wotofo en esta ocasión lo haya hecho. Así que vamos a la mesa, vemos el empaquetado, lo vemos un poquito de cerca y demás. Así que venga, os espero. Bueno, pues este es el empaquetado en el que viene el Profile 1.5 de Wotofo. Hoy tenemos 2 unidades, así que tengo una totalmente precintada tal cual viene de fábrica y podemos ver un unboxing completo. Así que vamos a empezar retirando el plástico protector. Y una vez retirado ya nos queda el empaquetado típico que estamos viendo últimamente en Wotofo, estas cajas transparentes. Y aquí ya encontramos el atomizador. Y debajo del atomizador, como siempre en Wotofo, un empaquetado muy suculento con muchos accesorios. Aquí tenemos el manual, que os estoy enseñando al revés, del Profile 1.5. Una bolsita con herramientas en la que nos viene una guía, unas llaves Allen y un destornillador. Y las típicas bolsitas con accesorios. Aquí encontramos unas tiras de algodón que son extra gruesas, son más gordas de lo habitual, para rellenar el hueco que quedará luego en la malla. Luego veremos cómo funcionan. Adicionalmente también me han mandado esta cajita que es en la que Wotofo vende estos algodones, como veis, en mayor cantidad de la que nos viene suministrada con el atomizador. Después también nos incluye una bolsita de recambio donde tenemos tornillos, tóricas de recambio y un drip adicional. Y también otras 3 bolsitas con 3 tipos de malla distintas. Aquí tenemos la Mesh Extreme, que nos pone que es de un valor de 0,16, la Mesh Turbo de 0,13 y la Mesh Child de 0,15. También, adicionalmente, que no viene incluido aquí en el empaquetado, pero me lo ha mandado Wotofo para que os lo enseñe, venden esas 3 tipos de resistencia en unas cajitas en las que vienen varias unidades. Así que si la que más os guste, podéis luego comprarla aparte. Bueno, pues aquí tenemos ya el Profile RDA 1.5 de Wotofo. Este es el color gasolina, arcoiris, como queráis decirlo. Como veis, este acabado multicolor, del que yo no soy muy fan, a mí no me gustan mucho estas terminaciones. Este es el que acabamos de sacar del empaquetado. Y aquí tenéis también el color Gunmetal, que es el que yo he estado utilizando. Así que este será el que montemos, pero vamos a utilizar este que está sin estrenar para enseñároslo. Por la parte de arriba, un drip de resina 810, que no tiene tampoco nada destacable. Luego ya encontramos la zona del barril, que tiene 2 partes. Esta parte superior, que rota para el ajuste de la entrada de aire lateral, que como veis tiene 2 franjas, una superior con varios taladros y otra inferior, que se irán ajustando así que dando vueltas. Aquí en la parte de arriba, como veis, se van cerrando de un lado, todas digamos a la vez, o si le vamos dando vuelta para el otro, podemos ir cerrando en secuencia. Primero las de arriba y luego las inferiores, como veis. Una entrada de aire de la que ahora hablaremos un poquito más adelante. Por la parte inferior, marcajes habituales, pin que nos incluye el bottom feeder o el sólido, pin que además, como vemos, sobresale mucho, por lo tanto sería muy segura su utilización en modo híbrido, en modo mecánico principalmente. Y antes que se me vaya a olvidar, bueno, vamos a ver el tema del diámetro del atomizador, el barril por la parte exterior, como veis, 24 milímetros. Retirando la parte de la cap, vamos a ver la parte interior. Como vemos, son esas 2 piezas. La pieza superior tiene además un abovedado bastante pronunciado. El mecanizado está bastante bien, como veis. Viene con un poco
de residuo, ahí como veis, es un poco de lubricación para que no esté seco, por lo tanto os recomiendo que lo limpiéis bien antes de su primera utilización. Suelen utilizar glicerina para lubricar esto y que no se quede agarrado y demás, pero bueno, limpiarlo bien antes de su primera utilización. Este está sin estrenar y veis que lleva ese residuo. Y aquí tenemos también lo que es la parte inferior del barril. Lleva unas muescas que se corresponden con otras muescas que hay aquí en la base para que una vez metido no gire y podamos hacer lo que es el ajuste de la regulación de aire arriba sin que se nos mueva todo lo que es el atomizador, y también ayuda para desenroscarlo del mod. Base muy similar en cuanto a concepto a la del primer profile. Tiene esta placa central que es como una especie de cerámica que tiene un muelle. Esta placa, digamos, hace una presión. A ver si hago que lo podáis ver. Como veis, sube automáticamente mediante un muellecito. Después lleva esta placa lateral y esta otra placa lateral, que ambas van apretadas con unos tornillos, como veis, tanto de plano como de estrella, por ambos lados. Aquí será donde colocaremos la malla agarrada entre esta placa y esta otra, y quedará una especie de curvatura por la parte de arriba. Y este muelle ayuda a que una vez que metamos la tira de algodón, que ahora veremos todo lo que es la instalación, haga un poco de presión hacia arriba para asegurar el contacto del algodón con toda la malla, parte que es crítica en estos atomizadores de malla en general. Una piscina que vemos que es bastante amplia, está bastante abierta, así que alberga bastante líquido, aunque la mayoría del líquido se queda en el algodón. Ya veréis la cantidad de algodón que alberga esto y tiene una capacidad muy grande. Y creo que ya lo tenemos todo visto, así que vamos a hablar un poquito del tema del montaje, que quizás sea la parte un poquito más complicada de este atomizador. Bueno, pues vamos con lo que es la parte del montaje. Acabo de decir que puede ser lo más complicado. No es que sea complicado, pero bueno, es lo que es un poco más distinto de los atomizadores normales, debido a que tenemos que montar esta malla en el atomizador. No estamos muy acostumbrados a hacer esta operación, estamos más acostumbrados a hacerlo con resistencias normales. Aquí viene bien apoyarse en la guía que viene suministrada, ya que viene bien hacer una forma, digamos, una curvatura a la resistencia, a esta malla, antes de empezar con la instalación. De esta forma, utilizando de guía lo que es la parte del mango, para darle una curvatura y que las dos partes planas, estas de los dos extremos, ya queden mirando hacia abajo para que se enfrenten a estas dos grapas que son las que agarran la resistencia. Vale, pues ya lo tenemos apretado. Como veis, se queda una curvatura más o menos homogénea al haberlo hecho previamente con la guía, y os aconsejo que apretéis bien estos tornillos, ya que es importante que haya muy buena conexión entre lo que es los polos del atomizador y la malla, para que no haya aparición de puntos rojos por alguna zona. Muy sencillo, como veis, no es nada complicado, solo hay que tener esa precaución de hacer esa curvatura previa. Y ahora es la parte, digamos, importante en el montaje del setup de estos atomizadores. En general, y de este en particular, la manera de montar el algodón tiene que ser que quede totalmente muy prieta y sobre todo muy en contacto con toda la superficie de la malla. Esa es la parte complicada. Entonces, por eso este algodón es más gordo de lo normal, y aquí es donde tenemos que tener un especial cuidado. Con este de Wotofo, pues bueno, como viene con esta puntita, podemos empezar la introducción por ahí. Y aquí es donde hay que tener cuidado para que la malla no se nos deforme. Hay que ir tirando, pero en el momento que empezamos a meterlo, empieza a haber bastante presión aquí en la zona de la malla. Así que tendremos que tener cuidado de sujetar la malla en el sitio un poquito con el dedo e ir introduciendo poco a poco para que no se nos rompa, no se nos deforme esa malla. Cortamos lo que son los excesos, como siempre en cualquier atomizador, y claro, nos quedará un poquito más grueso de lo normal, porque esta cantidad de algodón, bueno, es muy grande para lo que estamos acostumbrados en reparables normales. La capacidad de este atomizador, debido a esta cantidad de algodón que lleva este taco tan grueso, es muy elevada. Yo lo despeino un poquito para que absorba mejor el líquido de la base y lo coloco aquí en los laterales. Y así es como yo lo estoy dejando. Como veis, una gran cantidad de algodón, se queda todo lo que es la parte inferior del atomizador rellena de algodón y muchísima capacidad. Y ahora es muy importante que añadamos una gran cantidad de líquido para saturar todo este algodón antes de la primera utilización. Y os digo que hay que echar mucho líquido. Me queda por aquí un poquito de Nirvana de bombo, que la verdad es que está riquísimo. Un truquillo, para los que no lo sepáis, es bueno, ir añadiendo una gotita sobre la malla y dando pequeñas pulsaciones para calentar un poquito el líquido y que vaya penetrando por toda esta cantidad de algodón que hay aquí, que como digo es mucha. Y llevo aquí echando líquido ya un rato, ¿eh? Y ya una vez que lo tengamos todo más o menos humedecido, ya sí podemos colocar la cap. Lo podemos girar hasta que enganche con esas pestañas que hemos dicho y terminar de echar un poco más de líquido si queréis
por aquí, por la parte de arriba directamente sobre el algodón. Así que ya lo tenemos aquí, listo, vamos arriba, lo probamos y os digo qué me parece. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca este Profile 1.5 de Wotofo? Como vemos, nueva versión del Profile. Realmente es una versión 1.5 en toda regla, porque no cambia demasiado del primer Profile. El sistema de las bridas es muy similar, incluso la estética es muy similar. La verdad es que no cambia mucho. Pero en la experiencia que he tenido con él, el cambio es radical. No sé exactamente dónde estará el cambio, no sé exactamente qué cambio de diseño tiene, pero donde en la primera de las versiones tuve ahí unas sensaciones, digamos, contradictorias, mientras todo estaba bien húmedo, iba bien, daba buen sabor, tiraba bien, buenas vaporadas, pero al momento que se empezaba a secar un poco, ya me daba un poquito sabor a quemado o incluso salían llamaradas del atomizador a la hora de darle la calada. Como os digo, en esta versión 1.5 han hecho algún cambio, no sé exactamente cuál es, de hecho estaba buscando el Profile 1, que lo tengo que tener por ahí, pero no he dado con él, para intentar ver exactamente dónde está el cambio. Pero algo han tenido que hacer, porque parece que en esta ocasión creo que sí lo han conseguido. No obstante, vamos a hablar un poquito del tema de puntos positivos y negativos. Vamos a empezar con los negativos, que no son muchos y tampoco muy importantes. Así que vamos con los puntos negativos. En los puntos negativos quiero destacar un par de cosas. El primero de los puntos negativos que le veo es que, bueno, no es el tipo de setup normal de resistencias ordinarias que estamos acostumbrados a montar y requiere un poquito de curva de aprendizaje su instalación. Hay que tener sobre todo cuidado a la hora de hacer el pliegue de la resistencia, hacerlo utilizando la guía esta u otra herramienta similar, un mango de destornillador finito o algo de eso, para darle una curvatura homogénea. De manera que la resistencia sea más fácil de instalar en el momento que tenemos los dos extremos mirando hacia el mismo lado. Es más fácil de instalar y luego esa curvatura homogénea hace que no queden picos donde el algodón no quede en contacto con esa malla y eso sería problemático. Tenéis que hacerle una curvatura homogénea. Y luego lo que es la colocación del algodón hay que meterla muy apretada para que también quede bien. Esto, bueno, son cosas que no estamos a lo mejor acostumbrados a hacer en setups normales y requiere su curva de aprendizaje, así que por eso lo sitúo entre los puntos negativos. Pero bueno, también es inherente a este sistema o a este diseño distinto de colocación de una malla en vez de una resistencia normal, así que no le deis mayor importancia. Y un fallo que sí que creo que es un fallo en cuanto a diseño, pero que tampoco luego perjudica su rendimiento, es la adopción de estas dos filas de entradas de aire. Y os explico el porqué. Como habéis visto, las dos filas de entradas de aire están bastante separadas entre sí. La de abajo y la de arriba está bastante separada. Si colocamos esas filas de entradas de aire a la altura del atomizador, vemos que únicamente las inferiores inciden directamente a la resistencia. Las superiores están muy próximas a la parte de arriba y puentean directamente la resistencia. En el momento que empezamos a abrir las ventilaciones superiores de la fila superior, empezamos a perder sabor. Así que las únicas ventilaciones que creo que son efectivas en este atomizador son la línea inferior y ahí sí podremos jugar con más o menos abertura. Así que creo que es un fallo que, bueno, lo podrían haber hecho de otra manera, la entrada de aire que estuviera un poquito más grande, quizá un poquito más amplia, pero en la zona de donde está la franja inferior, que es la efectiva, porque es la única zona que incide en la resistencia. Y creo que esos son los únicos puntos negativos. Este segundo punto negativo, tapando, no haciendo uso de la parte superior, la verdad es que no me ha dado mayor problema. Vamos con los puntos positivos. Vamos a pasar rápidamente por los puntos positivos. Bueno, drip con una tolerancia correcta, tolerancias de la cap correcta, topes en lo que es el movimiento de la campana, que siempre ayuda a la hora de desenroscar el atomizador, por ejemplo, o mover la entrada de aire, que no se nos mueva la campana. Eso es por ahí todo muy bien. La construcción es correcta en general. Como os digo, las tolerancias están bastante bien. El mecanizado es correcto. Es un producto económico también. Wotofo sabemos que trabaja bastante en la franja baja de precio. Destacar la cantidad de accesorios que nos trae. Wotofo siempre viene muy cargado con bolsitas con tóricas. Como vemos, trae un drip extra, tornillo, pin bottom feeder el que no. Y luego todas estas mallas de muestra, una de cada una, para que probemos las distintas mallas que tienen disponibles. También esas tiras de algodón que nos incluye, para que también las podamos probar. Como vemos, siempre empaquetados muy completos en esta marca. Así que eso también destacar como punto positivo. Y bueno, en cuanto a construcción, todo bien. Ese pin que hemos visto que sobresale bastante, que hace que tenga buena seguridad si lo utilizáis en algún tubo mecánico, por ejemplo, o una caja mecánica. Por ahí también muy bien. Va bastante bien tanto en bottom feeder como dripeando. En bottom feeder tenemos la salida de líquido directamente en esa placa que hemos visto con blanca como cerámica con el muelle. El líquido se inyecta directamente al algodón.
Y en dripeo, pues la verdad es que también va muy bien y tiene muy buena capacidad sobre todo. Como habéis visto, la cantidad de algodón que lleva dentro es muy grande. Y si dripeamos desde arriba, podemos echar un buen chorro de líquido. Todo ese algodón queda cargado de líquido. Y tenemos para dar muchas caladas, cosas que yo aprecio mucho. Yo doy muchas caladas seguidas y me cuesta bastante, soy bastante perezoso para estar añadiendo líquido constantemente. Así que ahora puedo echar mucha cantidad con esta configuración y dar varias caladas seguidas sin tener que andar dripeando de nuevo. Y vamos a pasar a probarlo. Y tenemos colocado 65 vatios. Tenemos abiertas solo las entradas inferiores. Todas las rayas, los 5 puntos de cada lado abiertos a tope. Así que vamos con ello. Y vamos a probar ahora con un poquito más de potencia, 80 vatios. Antes de nada, qué bueno está el Nirvana este de bombo, ¿eh? Está muy rico. Como veis, la vaporada bastante importante, 65 vatios y la producción de vapor con solo las filas de abajo. La entrada de aire es abierta pero con cierta restricción con esta configuración, con solo la fila de abajo. No es una entrada de aire masiva, es abundante pero con cierta restricción. Pero es que además el sabor es muy bueno. Da un saborazo este atomizador. Y no he experimentado problemas de caladas secas como os he estado diciendo y demás. Voy a ahora seguramente poner una cámara rápida. Lo acabo de mojar para ponerlo en 80 vatios y voy a dar unas cuantas caladas seguidas, luego lo pondré todo seguido así rápido para que no tengáis que estar viéndome aquí dar caladas y esto probablemente se me ponga metido en una nube. Pero para que veáis la cantidad de caladas que se pueden dar con este atomizador. Bueno, y ahí ya empieza a saber un pelín a seco. Empieza a saber un poquito a seco, pero en ningún momento me ha dado una calada con sabor a quemado, como me pasaba en el primer profile, que me daba de repente una especie como de sabor a metal caliente. Ya sabéis eso a lo que me refiero, como cuando no queda una resistencia bien cubierta de algodón, que nos da ese sabor a punto rojo de la resistencia. Y con este atomizador no me ha ocurrido con ninguno de los setups que he montado, que con este es el cuarto. Y a la primera siempre, colocando el algodón, ha quedado perfecto. Así que no sé qué cambio de diseño habrán hecho, pero aquí está quedando muy bien. Y como veis, la capacidad es brutal. Podemos echar un chorro grandísimo de líquido y vapear durante mucho tiempo debido a la absorción de toda esa cantidad de algodón. Voy a abrir un poquito aquí, que esto se ventile, antes de pasar a las conclusiones. Así que en definitiva, y a modo de resumen, es el primer atomizador de malla que me funciona bien. Pero es que además no es que me funcione únicamente bien, es que el rendimiento además es espectacular. Como habéis visto, da una gran cantidad de vapor, una gran vaporada y el sabor es muy bueno. Así que creo que Wotofo, al menos en esta ocasión, lo ha hecho muy bien. Como os digo, no sé qué cambio habrá con respecto al primer profile. Los cambios tienen que ser muy sutiles, pero han sido muy importantes en el rendimiento del atomizador, sobre todo en esa sensación que os decía de sabor a quemado que he tenido con otros atomizadores de malla. Pero en esta ocasión Wotofo creo que lo ha clavado con este atomizador. Atomizador que va muy bien en cuanto a rendimiento y en cuanto a facilidad, digamos, de la instalación. No hay que preocuparse demasiado con el tema de la instalación de algodón y demás. Algo tiene que tener por ahí que permite que el algodón quede perfectamente colocado contra la malla, que la malla quede bien sólida en los postes y funciona muy bien. La verdad que me quito el sombrero con esto de la malla. Tenía yo ganas de probar un atomizador que fuera bien en malla porque pensaba que podía dar buen rendimiento y no lo había conseguido hasta ahora, pero con este Profile 1.5 Wotofo lo ha clavado. Así que si queréis probar este tipo de atomizadores de malla, adelante con él porque creo que no os vais a equivocar. El rendimiento es muy bueno y el sabor también, como os digo, espectacular. Nada más por el día de hoy. Deciros que me lo ha enviado Wotofo para revisión, así que darle las gracias a Wotofo por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros. Y casi se me olvida. Como tengo otra unidad, que es esta color arcoíris que os he enseñado, vamos a hacer un sorteo. Sorteo, como siempre, en el canal, pues hay que ser mayor de 18 años. Si se reside en España, los gastos de envío corren de mi parte. Si se reside en el extranjero y se participa, hay que estar de acuerdo con pagar los gastos de envío que conlleve. Y hay que poner un solo comentario en los comentarios de este vídeo, aquí debajo del vídeo, que incluya la palabra participo.
Si queréis poner solo participo, ponéis solo eso. Si queréis poner alguna cosa más, podéis ponerlo también. Intenta que sea solo un comentario para luego, a la hora de la resolución, no tener que filtrar a ver si ha habido más de una entrada en el sorteo. Así que, si participáis en este sorteo, suerte a todos. Esta unidad puede caer en vuestras manos, ya os digo, con un atomizador a tener en cuenta si queréis utilizar algo de malla. Así que, nada más por el día de hoy. Ahora sí, un saludo y nos vemos muy pronto. The force is strong in my family.